Después de 7 años tradeando y más de 2000 traders enseñados en la comunidad de habla inglesa, me he dado cuenta de uno de los mayores problemas que hay dentro de lo que es el trading de análisis técnico, es entender bien el trading de continuación. Y por lo tanto, en este vídeo me voy a estar centrando en los errores que cometía y en cómo podía haber mejorado a la hora de poder tradear mucho más eficiente este estilo de escenarios que tenemos día a día en lo que es el apartado de trading de Forex. Como veis en pantalla tenemos euro-dólar. Esta semana en específico lo he estado tradeando en vivo, por lo tanto, como siempre, estaréis viendo las dos pantallas entre el análisis que hago ahora para que verdaderamente puedas entender al detalle, como ya digo, los errores que cometía antes y cómo poderlos solucionar ahora, y que por lo tanto el pensamiento que tenía en vivo te lo traigo ahora en diferido para que puedas entender todos y cada uno de los movimientos que se iban dando en el mercado, específicamente, como ya he dicho, euro-dólar en la sesión de Nueva York. Así que aquí os traigo un trade de Nueva York específicamente, trading intradiario. Como podéis ver en pantalla, lo veis en una temporalidad de M5. Los que ya me conocéis del canal sabéis que soy un trader que viene de una escuela de swing trading, pero que actualmente tengo setups mucho más intradiarios para mayor efectividad y el retorno de mi capital. Y como veis en pantalla veréis un par de símbolos como SMT, que son los Smart Money Traps, veréis MED, INT, que son los inducement internos medios, veréis que veis algo que pone build up, que son generaciones de liquidez. Todo esto lo voy a estar explicando a lo largo del vídeo para que lo puedas ir entendiendo. Pero vamos a ir un paso atrás, ya que es bastante importante. Aunque el análisis va a ser completamente intradiario, es muy importante que entendamos el contexto. Veréis que a lo largo de todo mi canal es una de las frases que repito y repito: el contexto es clave para verdaderamente no perdernos, entender exactamente dónde nos encontramos en el mercado y qué objetivo tengo. Veréis que eso es otra de las claves que menciono mucho en mis vídeos, el objetivo. El objetivo es clave. No quiero tener una entrada en el mercado si no tengo un objetivo, es decir, una salida verdadera de mercado, ya que en el objetivo o salida es donde se encuentra mi dinero. Entonces, como podemos ver aquí en pantalla, en el gráfico de H1, creo que es un gráfico que nos da bastante contexto, y puedes irte también a H4, ya que son dos gráficos que se parecen mucho. Y aquí lo que nos damos cuenta es cómo el mercado venía en puntos bajistas, vemos cómo saca, vamos a decir, una liquidez mayor de temporalidades incluso diarias, y sin gastar mucho tiempo en estas temporalidades vemos cómo tenemos una reacción súper fuerte del precio, algo muy clave. Siempre que vemos este tipo de reacciones me llama mucho la atención. Genera un impulso bajista y aquí rompe a la alza, y cuando rompe a la alza veo que también en el pasado se apoya, que esto nos tendremos que ir al gráfico semanal, se apoya en un punto, vamos a decir, relevante o de interés del gráfico semanal, lo cual ya veo que el mercado, sobre todo me voy a centrar, que al final esos puntos semanales tan antiguos son más reacciones de mercado, pero me centro en que tengo una estructura alcista, es decir, vengo con impulsos ahora o mercados alcistas a la alza, lo cual todo lo que vaya a vender son retrocesos, y con eso poco a poco voy entendiendo el contexto a la hora de generar mi idea de trading. Ahora, como veis en mercado, en H1 también se ve súper claro, tengo el impulso que genera a la alza este alto más alto, todo lo que viene detrás lo llamo retroceso complejo o retroceso de mercado, y veis como tengo estos puntos que ya os he dejado de color rojo que marcan un poco los lower highs y los lower lows de lo que es el retroceso en el mercado. Ya una vez tenemos esto, vamos a centrarnos en el gráfico intradiario. Ahora llevamos una vez en el contexto sabiendo que todo lo que venda va a ser cortoplacista y todo lo que pueda comprar puede ir a tendencias un poco más largas de mercado. Cuando me voy a M15 todavía lo veo mucho más limpio, y lo que veo es como tenía estos impulsos que voy a marcar aquí ahora mismo de impulso, retroceso, impulso, retroceso. Un impulso que es clave, que eso es uno de los errores que cometí, que os lo estaré diciendo un poco más adelante en el vídeo. Fijaros cómo saca este bajo de liquidez, este impulso, y aquí genera otro retroceso para venir a otro punto de interés y volver a generar un impulso. Aquí se viene la clave del vídeo. Por lo tanto, te recomiendo que coges papel y boli, porque esto me ha costado 7 años de entender, así que te doy un segundo para que cojas papel y boli y continúa conmigo. Entonces, aquí es donde se viene la acción, aquí es donde viene lo que la mayoría de gente se pierde, donde yo me perdía anteriormente o en años anteriores, y esta es la clave. Me encuentro un área aquí, que esto es un bajo asiático, y a lo que le voy a llamar un área de demanda débil, por lo tanto le puedo llamar una zona de Smart Money Trap. Para que sea un área de Smart Money Trap, no es simplemente que me dé una reacción, me tiene que dar una reacción de mercado
y tiene que irse a inducir algo. Es decir, cuando veo aquí, por ejemplo, que reacciona, ¿qué tendría que ir a inducir? Bueno, pues me tendría que ir a inducir este alto, este alto, este alto, ¿vale? Tiene que inducir algo en su camino para coger la fuerza de mercado que luego genere un impulso a la baja. ¿Cómo me apoyo para validar ese Smart Money Trap? Me gusta mucho apoyarme de lo que es el ciclo asiático. El ciclo asiático lo que me va a dar ese último contexto final para saber tomar esa decisión en la sesión de Londres. Por lo tanto, como vemos aquí en pantalla, tengo la sesión asiática, que veréis que tiene un poco más volatilidad de lo normal debido a lo que está ocurriendo con todo el tema de las tarifas entre Estados Unidos y China. Tenemos un mercado mucho más volátil de lo normal, sobre todo en un par como eurodólar. A mí me gusta que Asia genere mucha liquidez. Como vemos, lo tenemos un poco más volátil, lo que es la sesión asiática. Igualmente, me generó una muy buena piscina de altos iguales en un punto que me da todavía más validez a lo que ando buscando. Entonces, ¿qué ando buscando? Como ya he dicho, que es que como venimos en un mercado bajista, busco que este área de aquí, en el cual el precio está reaccionando, sea débil. Si es débil, debería pegar un último inducement, una última inducción, para así generar el impulso bajista. Si esto ocurre a una hora del día determinada, como podemos ver en pantalla, lo veréis de color, en este caso grisáceo, me voy a ir ahora a M5, que ya empieza la acción, y donde os voy a estar dando un par de tips que van a ser de mucha ayuda. Aquí vemos cómo, aunque sea muy pequeño, ¿vale? Veis cómo el mercado verdaderamente saca ese punto, aunque sea pequeño, y fijaros prácticamente donde está abriendo, en lo que es el área grisácea, ¿vale? Es verdad que abre 5 o 10 minutos antes, sigue siendo válido para mi operativa. Fijaros cómo tengo estos altos iguales previos, también me gusta mucho. Cómo genera esta pequeña inducción a la baja antes, también es un pequeño tip que me gusta bastante, ya que va a seguir induciendo a traders previo al movimiento real. Y aquí ya genera la inducción del día. ¿Por qué del día? Porque la tengo en la hora determinada, siguiendo el contexto que venimos analizando, que es estructuras de H1, estamos en un retroceso, es decir, puedo seguir vendiendo, pero cortoplacista. Hemos tocado zonas de oferta, por lo tanto, todo lo que toquemos de demanda va a ser un poco más débil, y tenemos el contexto de Smart Money Trap. A eso le juntamos el ciclo intradiario, que es Asia junto a la hora del día y una inducción en este caso que va a ser interna, y podemos empezar a tener lo que es nuestro setup que se vaya alineando. No solo eso, a la hora del día en este caso de Londres, fijaros cómo luego genera el movimiento, y aquí tenemos un ciclo intradiario que podemos llamar casi que perfecto, que es que el mercado me saca la liquidez interna en Londres a la alza, no me llega a sacar la liquidez total. Por liquidez total me refiero a estos bajos, que son bastante también clave, como veis son bastante iguales, el de Asia con el interno que hay ahí. Entonces no lo llega a sacar, y esto me da la posibilidad, a mí en este caso, en la sesión de Nueva York, para tener o estar al tanto de que puedo tener un trade. ¿Y por qué puedo tener un trade? Porque si veo que esta zona rebota, fijaros qué bonito era este interno que se estaba generando. ¿Por qué esto es clave? Porque si esto es otra vez una zona de Smart Money Trap, ya que sabemos que tiene toda esta liquidez y el ciclo se está yendo a la baja, todo lo que sea una reacción a la alza va a ser una sacada de liquidez para seguir a la baja. Entonces, como vemos, encima ya no solo va a darte una reacción, sino que encima te la da en forma de build-up, que le llamo en inglés, o puede ser generación de liquidez en español. Que es que fijaros cómo me genera un trendline o una línea de tendencia a la alza para venir a inducir este interno y mitigar un punto de interés que puede ser clave. Entonces fijaros como el contexto es súper importante, porque se me sigue alineando con ¿qué? Con mi objetivo principal. Recordad, son palabras que repito todo el rato. ¿Cuál era mi objetivo principal? Mi objetivo principal, y por el cual no nos podemos perder por mucho que vayamos a temporalidades muy pequeñas, mi objetivo principal sigue siendo que si estamos en un mercado bajista y tenemos estos bajos iguales, venir a sacarlos, o incluso sacar este bajo más bajo, que ahí os diré al final del vídeo dónde cometí mi error. Cuando esto ya me da una reacción y no me rompe estos bajos, ya me empieza a dar la oportunidad de que puedo tener una reentrada de mercado. ¿Cómo genero la reentrada de mercado? En esta piscina de liquidez que se está formando de bajos iguales, que me genere un rebote del precio en el Smart Money Trap, me induzca a la alza y se me encuentre en esa inducción interna a la hora del día que es específica, en este caso de Nueva York. Fijaros que las reacciones son exactamente iguales. Cuando aquí el precio rebota, ¿qué tiene que hacer? Inducir arriba para pegar un movimiento a la baja. ¿Qué ocurre cuando mitiga aquí, que también es débil? Debe inducir arriba para pegar un movimiento a la baja.
Por lo tanto, si entiendes Smart Money Trap de esta manera, junto con el contexto que te vengo explicando a lo largo del vídeo, tu forma de entender el mercado sobre todo gana muchísima confianza, porque ves cómo de un punto A un punto B se va moviendo como tú verdaderamente especulabas. Así que vamos a ir ahora al momento de ejecución, que es súper importante, y es cuando el precio viene, genera este build-up o generación de liquidez, saca el interno y fijaros la hora del día. Aquí puede haber dos entradas. La primera entrada es una vez este interno se genera y por lo tanto vender aquí es un poquito más agresiva, porque aquí aún podría haber generado un impulso a la alza debido a algún concepto un poco más avanzado que se llama Break Test Inducement, pero la razón por la que veréis en pantalla que yo entro en la segunda pierna de protocolo es por eso mismo, es porque aquí, después de esta reacción y después de este empuje, esta es un pelín más agresiva, pero cuando ya veo la segunda pierna, ahí es cuando ya me dedico a buscar mi entrada. Súper importante buscar mi entrada, ¿por qué? Porque ahora tengo todo el contexto alineado, estoy con el volumen de la sesión, recordad, fijaros esta área grisácea de Nueva York, y ahora mismo tengo la oportunidad de ya vender de lo que sería desde este bloque y por lo tanto ir hacia mi objetivo en el precio. ¿Cuál es mi objetivo? En este caso sé que hay una alta probabilidad de que el mercado vaya desde este nivel hasta este nivel. ¿Y por qué digo este nivel? Digo este nivel porque es donde tengo la piscina de liquidez. Eso es todo lo que quiero. Si soy capaz de entender en trading intradiario estos movimientos cortos de un punto a otro de liquidez, la probabilidad de rentabilidad es súper alta. ¿Por qué? Porque entonces manejo muy bien estos impulsos que son donde el mercado va a ir de punto A a punto B y sobre todo puedo capitalizar en ellos. Entonces ya veis en pantalla que esto es la ejecución. Uno de los puntos que me gustaría destacar, ¿vale?, en este vídeo es que el stop loss es un poquito más largo de lo normal. Y vas a decir, bueno, 16 pips en eurodólar. No es mi estilo. Cualquier persona que vea el canal de forma un poco habitual sabéis que mi estilo de trading, sobre todo en un par como eurodólar, o mi media suele estar entre 2,5 a 5,5 pips de stop loss. Esa es mi media de stop loss según mi journal y según mis datos. Ahora bien, ¿por qué en este caso me voy a por un stop loss de casi 16 pips? Lo cual no era muy a favor de lo que es mi estrategia en cuanto a stop loss. La razón por la que decido hacer esto es porque estamos en un mercado tan volátil que hasta velas del 1 minuto y 2 minutos están con rangos de 10 a 15 pips. Lo cual lo que estoy haciendo simplemente es que en un mercado tan volátil donde un par como eurodólar se está moviendo un poco más agresivo de lo normal, prefiero estar dentro de posiciones y tener un stop loss un poquito más grande, pero seguir yendo a por targets de 1.3, 1.5, 1.6 y que sigue dentro de mi estrategia. Entonces muchas veces cuando hablamos de stop losses, lo importante ya no es que sea muy pequeño, lo importante es el objetivo. Entonces cuando yo pongo aquí lo que es el short tool este para ir en corto y yo veo que sí, voy a tener 16,9 pips de stop loss, pero veo que mi objetivo a tener un 1.3, como veis en pantalla, es súper probable, ¿vale? Destacar, si esto se convirtiese, 16 pips de stop loss, fuera un 1.1 o ir a por un 1.2, no entraría en la posición. Pero en el momento en el que veo en el que la probabilidad del trade en irse a 1.3 es súper alta, entra dentro de mi plan. Aunque luego el stop loss a veces sea 7 pips, a veces sea 5 o a veces sea 12, ¿vale? En este caso es 16,9, que como ya digo, no es lo que más me gusta. Cuando esto ocurre, que es algo muy clave, aquí verdaderamente no me importa lanzar o ejecutar mi posición, ya que sé que está dentro de mi plan de ejecución. Otra cosa a destacar es que yo suelo ir a por trades de 1.3 y 1.10, es decir, me pago 1.3 parciales y luego 1.10 y parciales. ¿Por qué en este caso también entraba dentro de mi plan ejecutar con 16,9 pips de stop loss? Porque a pesar de que el stop loss era un poquito más largo, en este trade, gracias al contexto que veníamos generando, yo no estaba buscando un trade de 1.3 y 1.10. Como he mencionado a lo largo del vídeo, que seguramente os acordaréis, yo lo que estaba buscando era trades cortos, sobre todo si son en venta. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de trade 1.3 a 1.10 va a tener que ser compras, ya que estoy en un mercado alcista. Por lo tanto, cualquier tipo de posición en corto voy a ir a por 1.3. Esa fue otra de las razones por las que no me importó ir con 16,9 pips de stop loss, porque sabía que entraba también dentro de mi plan de salidas. Que es que si tengo que hacer, por ejemplo, con 16,9 pips de stop loss, tengo que hacer un 1.10, fijaros hasta dónde se tiene que ir el trade. Y por lo tanto no entra dentro de mi plan porque sé que estoy en un mercado alcista y que estoy simplemente cogiendo pequeños movimientos cortos de mercado, capitalizando en ellos porque son de muy alta probabilidad,
pero pequeños movimientos. Ahora bien, ¿dónde cometí el error? Como ya sabéis, voy a por un 1.3 y me salgo sobre todo en posiciones cortas. No me preguntéis por qué haciendo el análisis cometo unos errores de que este bajo de aquí, que es interno, pensaba que estaba dentro de la caja de Asia. Por lo tanto, lo vi como completamente bajos iguales. Para todos los que habéis visto mi vídeo entre la diferencia de Medium Inducement Internal y bajos asiáticos, sabéis que en un bajo asiático puedo esperar una pequeña reacción, pero a por el bajo al que verdaderamente voy es el del internal. ¿Qué ocurre aquí? Que si lo podemos ver, esto es un fallo de análisis de no estar concentrado en el momento, está por debajo, aunque es muy poquito, está por debajo, y este bajo yo pensaba que estaba dentro. ¿Esto qué ocurre? Que mi análisis cambió, porque aquí, que si os fijáis, hubiera tocado mi 1.3, pues simplemente como lo hice un poco rápido y vi que teníamos este bajo, fui a por este bajo final de aquí, que era un 1.3,6, se iba un poco más, no era mucho, pero si hubiera visto que este bajo estaba por debajo del de Asia, 100% hubiera cerrado mi trade donde se da la vuelta, porque incluso veréis en pantalla que uno de los movimientos que tenía seguía grabando la pantalla cuando esto estaba aquí, cuando este punto de partida o esta vela estaba en este punto, pero hizo esta pequeña sacada de liquidez y yo estaba grabando aquí también la pantalla y no decidí cortar, que hubiera podido cortar el trade, pero si hubiera visto que verdaderamente hubiera sacado esto, como ya digo, hubiera cerrado mi trade en 1.3, ya que yo sabía que era muy cortoplacista. Otra clave a destacar de esto es que, fijaros, el bajo de Asia que tengo aquí, este bajo, ¿veis cómo saca un poco de liquidez? Cuando me voy a la izquierda, eso es súper importante, porque ya había sacado una pequeña parte del imbalance. Entonces eso también me debería haber hecho, que esta vela al final tenía algo de liquidez, es decir, que había sacado liquidez previa, debería haberme hecho cortar el trade en ese 1.3 justo, no en el 1.36, que es donde verdaderamente intenté ir por esa falta de concentración. En el otro vídeo lo veis también que explico muy bien la diferencia entre bajos de Asia y cuando hay un inducement, así que error que cometo, quería enseñaroslo igualmente. En este trade no saco absolutamente nada de dinero, es un trade de break-even, pero igualmente os quería enseñar porque os estoy trayendo trades en vivo, al igual que cuando tengo un 1.3, al igual que cuando tengo un 1.3 y 1.10, y en este caso tengo, como veis en pantalla, lo que iba a ser un 1.3, pero un par de fallos convierten este trade en una posición de break-even. Así que espero que te haya gustado el vídeo, like, suscríbete y si ves que este tipo de vídeos le pueden servir a alguno de tus amigos que tradea, envíaselo y nos vemos la semana que viene.